Pues muy buenos días, comunidad metropolitanista. Es un honor recibirlos en este primer Congreso Virtual del Laboratorio de Estudios del Territorio Metropolitano. Es una organización no gubernamental dedicada a la investigación de temas fundamentales, como es el derecho a la ciudad, la seguridad alimentaria, la planificación para un futuro sostenible dentro del desarrollo metropolitano. Yo soy la doctora Sofía Flores, presidenta del Lab Metro, y me complace darles la bienvenida a este evento centrado en un tema crucial, el futuro de las zonas metropolitanas. Buscamos apoyar a los municipios metropolitanos para que cumplan con todos los requisitos necesarios para así acceder a los recursos nacionales e internacionales existentes, que sí existen y existen varios. Nuestro objetivo es convertirnos en una herramienta clave para resolver problemas metropolitanos y así fortalecer la gobernanza metropolitana, por lo que su participación es invaluable para construir juntos un mejor mañana para nuestras metrópolis. De esta manera, agradecemos a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno de Coahuila al aceptar ser nuestra anfitrión en este primer Congreso de la Zona Metropolitana en La Laguna, con sus 5 municipios metropolitanos, 3 de Coahuila y 2 de Durango, con un especial esfuerzo del licenciado Ricardo Jinaga y el maestro José Antonio Ramírez Reyes, miembros del Lab Metro, quienes deciden que esta sería la primera zona metropolitana que iniciaría con una serie de congresos que hoy iniciamos dedicados a explorar las zonas metropolitanas más innovadoras del país, identificando sus fortalezas como sus deficiencias para poder proponer propuestas. La Laguna destaca no solo por su avanzada toma de decisiones urbanas e industriales, sino también por ser la metrópoli con la mayor extensión territorial del país. Los temas que nos atañen son el camino hacia el desarrollo metropolitano sostenible, la gobernanza metropolitana y el desarrollo económico rumbo al nearshoring. Temas de actualidad y de vital importancia que le dan una gran oportunidad de desarrollo y reconfiguración a nuestro país. Por lo tanto, la misión del Lab Metro es clara: respaldar y fomentar a través de gestión entre los 3 órdenes de gobierno la visibilidad de políticas públicas que cada zona metropolitana identifique como prioritaria en todo el país. Estamos en la primera etapa de construcción de la organización, por lo que sí, buscamos expertos de alto nivel en cada zona metropolitana que quieran sumar su esfuerzo a nuestro metropolitanismo, que estén comprometidos con promover y reconstruir el crecimiento de sus ciudades encaminados hacia una proyección a futuro en una escala metropolitana, con la única urgencia de obtener la calidad de vida de todos y para todos. Estamos convencidos que las ciudades seguirán creciendo, por lo que se convertirán en urbes extensas y hay que planificarlas a largo plazo, no menos de 18 años, y solo se puede hacer con gobernanza metropolitana. De esta manera y sin más preámbulos, le damos la bienvenida y un gran agradecimiento a nuestro padrino de honor, al mejor urbanista de Latinoamérica, así nombrado en la ceremonia de la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral otorgada por la Secretaría de Educación Pública, el maestro Roberto Ebenschutz Hartmann. El doctor Roberto nació el 10 de junio de 1939 en la Ciudad de México. Es arquitecto, académico, escritor, fue funcionario público, especializado todo en urbanismo. Obtuvo su licenciatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 1961 y una maestría en urbanismo en la misma institución. Además, realizó una especialización en estudios urbanos en Holanda y un curso de desarrollo rural integral en Egipto. En su carrera académica ha sido profesor de la maestría de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y profesor investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. También ha impartido clases en diversas universidades, en diversos institutos nacionales e internacionales,
destacando el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito público, ahí yo lo conocí, ha ocupado diversos cargos, incluyendo secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal de 1997 al 2000. Ha sido director fundador de la División de Ciencias y Artes para el diseño de la UAM Xochimilco y ha coordinado importantes proyectos de desarrollo urbano, así como la última estrategia de ordenamiento territorial, la ENOT en Sedato. El doctor Roberto Ebenschutz ha publicado más de 100 artículos y es autor y coautor de varios libros, sobre todo de desarrollo urbano, suelo y vivienda. Ha recibido múltiples distinciones, la ya mencionada, la de la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y el Premio Nacional de Carlos Lazo del Colegio de Arquitectos de México, y este año se le otorgó el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde también fue rector. Así pues, cedo la palabra a nuestro queridísimo padrino de honor de este evento. Le agradecemos muchísimo, doctor. ¿Cómo está? Bien, Sofía, muchas gracias. Pues primero que nada quiero agradecerles la invitación. Este asunto de ser padrino no me lo conocía, así que no estoy muy al tanto de cuáles son las obligaciones del ser padrino. Espero que no vaya a tener que darles un bolo. Ningún bono, solo que nos inaugure y nos Pero clausure. bueno, voy a comentar algo sobre los temas metropolitanos. Realmente la zona metropolitana de La Laguna es una de las pocas verdaderamente zonas metropolitanas en el país. Eh, en torno a lo metropolitano ha habido muchos seminarios, reuniones, congresos internacionales y yo sigo teniendo muchas dudas en torno a lo metropolitano. Entonces, pues sí, lo primero es agradecerles la invitación a la doctora Sofía Flores, desde luego, igualmente al licenciado Ricardo Jinaga, a quien tengo tiempo de no verlo y qué bueno que haya oportunidad de saludarlo. Eh, Como les decía, en México tenemos una preocupación metropolitana hace ya muchos años, pero lamentablemente hay muchas dudas al respecto y hemos estado arrastrando a lo largo de muchos años muchas confusiones en torno a lo metropolitano. Eh, no está muy claro qué debemos entender por desarrollo metropolitano o qué sentido tiene hablar del fenómeno metropolitano. Eh, Ha habido, decía yo, grandes confusiones. Lo primero es que nos confunde son las definiciones que se han adoptado. La definición oficial mexicana, que bueno, no está aprobada con una base jurídica, simplemente se trata de un estudio desarrollado por tres instituciones, la SEDATU, el Consejo Nacional de Población y el INEGI. Y ellos han acordado una definición que a mí me parece muy poco acertada, que además nos lleva a una de las grandes confusiones. Nos hablan de que hay 94 zonas metropolitanas en el país. A mí me parece que esto es una gran exageración. Probablemente las 13 o 14 ciudades millonarias que hay en México podemos considerarlas metrópolis, pero hay una enorme cantidad
que yo difícilmente consideraría metrópolis. Eh, Temas como ah, capitales estatales, que simplemente por el hecho de ser capitales estatales se les ha puesto la categoría de metrópoli, pero que no coinciden con las características que debía tener una metrópoli. Cuando hablamos de metrópoli, estamos hablando de una aglomeración grande de población, pero no solamente eso, estamos hablando de una importancia, una trascendencia regional fundamental en el territorio. Y esto no implica una continuidad física, implica una relación importante. La Ciudad de México, por ejemplo, que sí es una zona metropolitana, tiene efectos en todo el territorio nacional, aunque no haya continuidad. La fuerza, la importancia de la ciudad afecta a todo el territorio nacional. Lo mismo sucede cuando hablamos de Guadalajara o de Monterrey, y lo mismo sucede con el caso de La Laguna. Sin embargo, hay ciudades, incluso siendo capitales, como Tepic, como Campeche, como La Paz, como Tlaxcala. Uno se pregunta, como Colima, si realmente son metrópolis. Son ciudades grandes, todas las ciudades tienen situaciones complejas, pero el tema metropolitano, desde mi punto de vista, debiéramos reservarlo exclusivamente para aquellos fenómenos verdaderamente metropolitanos, en donde la vida cotidiana afecta al resto del territorio nacional, aunque no se tenga esta continuidad física. En el fondo, lo que se ha confundido es la conurbación con la metrópoli. Este es un error original que viene desde la primera Ley General de Asentamientos Humanos, en donde no existía un capítulo metropolitano, se hablaba de zonas de conurbación. Y esto, a pesar de que ya en la nueva ley aparece lo metropolitano, sigue habiendo una confusión grande que nos hace mucho ruido. En el fondo, el tema que se trata, y es el problema fuerte, es que lo metropolitano no es un tema técnico, no es un tema sectorial, como se considera lamentablemente el desarrollo urbano como un tema sectorial. El tema metropolitano es un tema fundamentalmente de gobierno, es un tema político, es un tema de gobernanza. Y esto sí pudiera tener implicaciones grandes y la discusión en torno a estas características es la que en el fondo está impidiendo trabajar a fondo en el tema metropolitano y está impidiendo que las verdaderas zonas metropolitanas operen como tales. El ejemplo, en la Ciudad de México no se ha logrado tener instalado un consejo metropolitano. Y hay estudios, hay trabajos, hay un plan metropolitano que se aprobó hace 25 años y que no, sí, aunque está vigente y es legalmente vigente, fue publicado en todos los periódicos oficiales, el plan no está siendo vigente en tanto que no es la base para la toma de decisiones.
Para eso se hacen los planes, para que de ahí surjan las decisiones y tengamos procesos bien organizados, bien ordenados. Eh, entonces, este tema político el que ha impedido que se asuma el tema metropolitano seriamente. Y hay razones, habría que discutir estas razones políticas. Eh, Quienes no están de acuerdo con lo metropolitano argumentan que se trata de establecer un cuarto ámbito de gobierno eh, que correspondería a este nivel metropolitano, y esto es lo que no aceptan los llamados municipalistas. Es un error porque hay fenómenos que rebasan las condiciones de un municipio y que no se pueden abarcar a través de las atribuciones de un solo municipio. Y para estos casos es que debe surgir la dimensión metropolitana, que es más que nada una dimensión de coordinación entre autoridades, pero esta dimensión debe tener una instancia capaz de tomar decisiones. Si lo metropolitano no llega a la toma de decisiones, pues entonces no tiene ningún sentido. Estamos hablando simplemente de preocupaciones de tipo académico, estadístico, para definir un fenómeno, pero que no está teniendo implicaciones en la vida real. Eh, Esta discusión está abierta, hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero es algo que hay que discutir y acordar. Eh, Hay países en donde hay no solo 4 ámbitos de gobierno, hay 5 ámbitos de gobierno. Está el gobierno nacional, después hay gobiernos regionales, después hay gobiernos de provincias, después hay gobiernos municipales y después hay gobiernos de agencias municipales. En el caso de México, hay algunos estados que en su constitución hablan de agencias municipales. El único que yo recuerdo es Tlaxcala, pero la operación de agencias municipales se da en muchos otros ámbitos también. Eh, entonces, lo que sería deseable es definir qué es lo que queremos. Si queremos realmente enfrentar problemas metropolitanos y reconocemos que los problemas metropolitanos rebasan las fronteras de un municipio, tenemos que encontrar un mecanismo que nos permita coordinar realmente las acciones y tomar decisiones al respecto. Y para eso hay que ver cómo se representan los distintos ámbitos de gobierno. En las definiciones actuales, lamentablemente, el municipio, que es el más cercano a los problemas urbanos, no está representado en los consejos municipales, perdón, en los consejos metropolitanos. Sobre todo cuando se habla de metrópolis que ocupan distintos territorios estatales. Por eso es interesante el caso de la laguna. En el caso de la laguna, hace muchos años, y mucho antes de que existiera la idea de conurbación, y mucho menos la de zona metropolitana, ya se hablaba de la laguna. Se hablaba de la laguna como una dimensión territorial, como una región integrada, fundamentalmente en función de las actividades agropecuarias, pero con una gran importancia a nivel nacional. Y este reconocimiento histórico de un fenómeno regional
es el que le está dando importancia y fuerza a la conurbación de la laguna. Sí, para la gente de la laguna es una cuestión natural el reconocer que pertenecen a dos estados distintos y que hay varios municipios de uno y otro estado, y que esto es útil y que les puede permitir tener un espacio para para ponerse de acuerdo. Eh, Ahí el tema de la representación de los municipios en estos consejos es fundamental. Eh, Contrastando nuevamente con la Ciudad de México, en la Ciudad de México tenemos 59 municipios del Estado de México, 16 alcaldías de la Ciudad de México, 7, 8 municipios del Estado de Hidalgo, y los que faltan de incorporarse del Estado de Morelos, que se ha dejado abandonado, pero que también está conurbado con la ciudad. Y esto nos llevaría a un consejo muy grande, con más de 150 municipios, lo que haría muy difícil la operación de una comisión. Pero no se ha definido cómo garantizar que hay una representación de las alcaldías y de los municipios en estas instancias de gobierno metropolitano. Entonces, pues sí, se requieren instancias, no forzosamente tiene que ser una nueva, distinta forma de gobierno, una cuarta dimensión de gobierno, pero lo que sí tiene que haber es una forma de tomar decisiones prevista, legalmente establecida, que permita que las decisiones importantes se asuman y no queden a la buena voluntad de si nos pudimos poner de acuerdo o no nos pudimos poner de acuerdo entre los distintos municipios que comparten el fenómeno. Y bueno, uno de los grandes temas que también ha estado atrás de estas situaciones metropolitanas es la disponibilidad de recursos. Las metrópolis tienen muy grandes eh, problemas y requieren grandes volúmenes de recursos. Entonces, ¿de dónde vienen los recursos? Y aquí nuevamente la gran pregunta es, bueno, ¿se requiere un fondo especial, una bolsa de recursos específicos para una zona metropolitana? ¿O lo que se requiere, que esa es mi opinión, lo que se requiere es una verdadera plan que permita tomar decisiones sobre las inversiones que se van a hacer en las zonas metropolitanas, independientemente de si son inversión pública o inversión privada. Tiene que haber un ente que decida dónde, y cuándo y cuánto se invierte, y ese ente no existe. Entonces, las grandes decisiones se siguen tomando a nivel sectorial. Las grandes obras de transporte, las grandes obras de infraestructura, se siguen decidiendo, son tan importantes que no hay quien decida cómo hacerlas. Entonces se deciden sectorialmente. Y esta es la peor de las posibilidades. Entonces, todo esto nos indica que sí, que se requieren instancias metropolitanas, pero no hemos todavía sido capaces de construirlas a profundidad. Yo creo que de estos temas se trata lo metropolitano. Yo espero que en el Congreso se nos aclaren muchas de estas dudas y a partir de la clausura ya todo esté resuelto y podamos dedicarnos a operar las zonas metropolitanas. Pues no todo resuelto, pero por lo Es menos un empezar objetivo con muy esos. ambicioso, pues sí, es muy optimista, pero pues es el objetivo. Eh, entonces, pues yo lo que espero es que la discusión
se ponga muy buena, que haya muy buenos argumentos, que haya muy buena información, que haya buenas participaciones y que esto nos arroje luz, nos ayude a continuar con los requerimientos en las zonas metropolitanas. Les agradezco nuevamente la invitación y yo procuraré estar cercano. Mañana nos veríamos nuevamente para su clausura. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Como siempre, nos deja las mejores dudas y los mejores argumentos para estas grandes conversaciones que vamos a tener. Pues entonces continúo presentando al licenciado Ricardo Jinaga Rascón. Él es coordinador general de gestión urbana y zonas metropolitanas en la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Movilidad del Estado de Coahuila. Tiene una destacada trayectoria en la administración pública, ha sido fundamentalmente un diseñador de políticas y proyectos que promueven el desarrollo urbano sostenible y la gestión eficiente de las zonas metropolitanas en la región. Le cedo la palabra al licenciado que es nuestro anfitrión en la zona de la Laguna, una gran zona metropolitana al que tengo mucho gusto de conocer. Un abrazo y le cedo la palabra al licenciado. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias a todos los participantes. En especial a mi amigo arquitecto Roberto David Hartman, nuestro padrino de este primer congreso virtual. Me da mucho gusto, arquitecto, saludarlo, que sea por esta vía. Tenemos que conocernos y bueno, encantados de estar nuevamente. A la doctora Sofía Flores Morales, presidenta de la Metro. Mi reconocimiento al maestro Álvaro Lomelico Rubias, coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la SEDATU, que no tendrá a su cargo impartir la conferencia Gobernanza Metropolitana y Gestión Colaborativa. Agradezco a los panelistas de este primer día del panel Sustentabilidad Urbana Metropolitana, a la doctora Ana Olga Rodríguez Betancourt, excelente académica y experta en participación ciudadana. Al diputado Felipe González Miranda, que tiene una clara visión de la zona metropolitana de La Laguna. Al licenciado Jorge Reyes Casas, presidente del Consejo Coordinador de La Laguna y presidente de Coparmex Laguna, quien tiene muy claros los retos y desafíos que se presentan en esta región. Saludo con afecto al maestro José Antonio Ramírez Reyes, director de Urbelab y delegado en La Laguna de la Sociedad Mexicana de Planificación Coahuila AC, quien será el moderador de este panel. Para mí es un gusto participar en este congreso virtual, el futuro de las zonas metropolitanas de Coahuila. Yo miraría más que la laguna y las de Coahuila. Organizado en forma conjunta por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y la UNED. Y sobre todo es un honor participar en representación del ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y del licenciado Miguel Ángel Algar Acosta, titular de la CIDUM, quienes por motivos de agenda no les fue posible acompañarnos a esta ocasión, y por mi conducto les envían un cordial saludo. Nos preguntamos qué motiva que tantas gentes tengan interés en la participación de este Congreso. Yo creo que son diversos motivos. Primero, pues el sentido de la responsabilidad, el sentido académico, un deseo de conocimiento, pero sobre todo el sentido común, el sentido de urgencia, la certeza de que estamos ante una oportunidad de plantear alternativas y respuestas para resolver los temas que hemos pospuesto durante tantos años en el ámbito metropolitano. Ya decía el doctor Roberto Ebenchuk, pues los esfuerzos que se han hecho en la laguna desde antes de que fuera reconocida formalmente como una zona de conurbación hace muchos años y ahora zona metropolitana. Es una zona muy especial donde hay una identificación muy plena entre la gente que vive en este ámbito territorial. Hoy estamos ante una realidad en la que observamos diversos fenómenos, entre ellos la relocalización o reubicación que hacen las empresas de sus procesos comerciales o productivos a otros países para generar más bajos costos. Estamos hablando del nicho.
que se ha señalado como una oportunidad importante para la economía de los países, pero existen diversas variables a considerar, como el componente laboral, el eje estructural de vivienda y servicios públicos, disponibilidad de insumos básicos y sobre todo un Estado de Derecho y un entorno regulatorio adecuado. Nos preguntamos cuál es la importancia de las zonas metropolitanas de Coahuila en la relocalización. Bueno, Coahuila está entre las tres entidades que tienen mejor desempeño para aprovechar la tendencia de la relocalización de cadenas productivas. Por eso es muy importante este congreso para Coahuila, para nuestra zona metropolitana. Estamos aquí generando ideas, generando reflexiones, pero generando oportunidades para ponernos de acuerdo sobre el futuro metropolitano. Sin olvidar el pasado, sin olvidar la historia, sin olvidar que se han hecho grandes esfuerzos de los gobiernos federales, estatales y municipales, sin desconocer esas corrientes que hablaba ahorita el doctor Evenchuk, de algunos de hacer asociaciones, otros de crear otro orden de gobierno. Lo que es claro es que tenemos urgencia de realizar acciones que nos lleguen a tomar medidas inmediatas para la atención de la problemática que enfrentan nuestras zonas metropolitanas, para que sean seguras, inclusivas, resilientes, atractivas y que permitan a sus habitantes vivir bien, vivir mejor, vivir con calidad. Es indudable que estamos ante nuevos desafíos y oportunidades en las zonas metropolitanas. Por la calidad de nuestros conferencistas y panelistas y la participación de nuestro padrino, el doctor Roberto Eibenchuk Hartman y la doctora Sofía Flores Morales, estoy plenamente seguro que se dan propuestas de acción y de acciones para ir estableciendo un nuevo modelo metropolitano a donde debemos de caminar, donde los derechos humanos no sean únicamente un conjunto de postulados o una serie de principios. Por el contrario, que los derechos humanos se observen, se cumplan y se ejerzan en el territorio. Es decir, que observemos nuestros derechos humanos en el territorio, que tengamos claro cuáles son nuestros derechos humanos en el territorio. Creo que eso es muy importante. Llegó la hora de pasar de la palabra a los hechos y eso es responsabilidad de todos. De todos los que estamos en este panel, de los que no se han podido, no pudieron ingresar, pero en general pues creo que de todos los habitantes de México y en especial de la zona de México. Sean bienvenidos a Coahuila de Zaragoza, donde vamos para adelante a pasos de gigante. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra a nuestro primer ponente magistral, el maestro Álvaro Lomelí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Hola Es un... Álvaro. Hola, doctora Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, un abrazo fuerte. Un Te abrazo. cedo la palabra y cierro mi micrófono. Muchas gracias. Pues primero que nada, agradecer y saludar a los organizadores, a la doctora Sofía Flores, igualmente al arquitecto ingeniero Ojinaga, que igualmente pues hemos tenido la oportunidad de trabajar pues ya cerca de 6 años en lo que fue pues el impulso a que La Laguna tuviera un programa de ordenamiento territorial y que después de pues mucho trabajo finalmente se consiguió. Igualmente agradecerle a José Antonio la invitación a participar en este primer lanzamiento de laboratorio. Para nosotros es un gusto desde la Secretaría poder estar pues presentes, cercanos en estas iniciativas y en ese sentido poder platicarles algunos avances, algunos retos en materia de gobernanza metropolitana, en materia de coordinación metropolitana y me permitiré muy rápidamente pues presentar algunas láminas que ayudarán a ejemplificar algunos de estos retos. Y también creo que es importante, coincidiendo con el doctor Evenshut en algunos de los, digamos, lagunas normativas que tiene nuestro país, igualmente en algunas otras
digamos, confusiones conceptuales y demás, que yo creo que valdría la pena poder clarificar. Y en ese sentido, denme oportunidad de presentar. No sé si me puedan ayudar comentando si se ve bien. Sí, muy Sí, bien. se ve. De acuerdo. Sí, Pues se muy ve bien. bien. Muchas gracias. Pues lo primero es hablar sobre el fenómeno metropolitano y evidentemente pues es, digámoslo así, complejo poder delimitar este fenómeno. Y nos encontramos pues justamente con esta ambigüedad de quién tiene que delimitar, identificar y caracterizar el fenómeno metropolitano. Desde el 2000 hay un grupo interinstitucional conformado por el INEGI, CONAPO y SEDATU, que cada actualización de algún censo de población y vivienda, pues se reúne, identifica, analiza principalmente los censos de población y vivienda y identifica y caracteriza el fenómeno metropolitano. Del 2000 al 2015 esta publicación se le conocía como la delimitación de las zonas metropolitanas y en 2020, digamos así, se le cambia la denominación a Metrópolis de México. ¿Por qué este cambio? No es que haya crecido el número de zonas metropolitanas, por primera ocasión disminuyó. Pasamos de tener 74 zonas metropolitanas a disminuirlas a 48 y se abre una categoría o dos categorías para poder diferenciar algunos de los fenómenos que también suceden y que también son importantes. Y me refiero a aquellas zonas conurbadas o zonas que son capital o que son importantes regionalmente porque es la concentración política o de los equipamientos, principales equipamientos de salud, de educación, de cultura en nuestra ciudad, en nuestro país. Y en ese sentido, el poderlas tener diferenciadas. Las 48 zonas metropolitanas obligadamente tienen, digámoslo así, más de un municipio que está conurbado físicamente o funcionalmente. Y aquellas zonas metropolitanas ya decretadas en ediciones pasadas, me refiero al 2015 hacia atrás, había ya la consideración de muchas que no tenían una conurbación física o funcional con algún otro municipio. La gran mayoría de estas 22 que nosotros le denominamos metrópolis municipales solo son de un municipio, no tienen la necesidad, no tienen la complejidad de coordinarse con otro municipio, pero sí aquí llamar la atención, consideramos que haberlas excluido de esta, digamos, delimitación o de esta publicación, hubiese generado también conflicto, digamos, político y hubiese también en términos de comparatibilidad habido ahí algún problema que era una de las preocupaciones del INEGI. En estas 22 encontramos ciudades como Ciudad Juárez, Mexicali, Hermosillo, Culiacán, Chetumal, Acapulco, Chilpancingo, en fin, muchas de ellas son ciudades capital, muchas otras no son ciudades capital, pero son ciudades que demográficamente, económicamente, políticamente son fundamentales y por ello esta categoría para poderlas diferenciar y poder hacer políticas que no necesariamente vayan encaminadas a la coordinación metropolitana. Y las 22 conurbaciones, también en estas 22 metrópolis hay un fenómeno de tener una conurbación física o funcional. Obligadamente, ahí en estas 22, al igual que en las 48 zonas metropolitanas, existe, digamos, una relación funcional donde un porcentaje importante del personal ocupado se tiene que mover a algún otro municipio de esta metrópoli a trabajar. Ahí de los criterios que se consideraron
fue que un porcentaje arriba del 8% al 15% tuviera que salir a otro municipio. Aunque no haya una conurbación física en estas ciudades, la relación funcional también tiene un peso y fue considerado, y en ese sentido, por eso la identificación y el reconocimiento. Decirles que el conjunto de estas 92 metrópolis, pues nada más para que veamos la importancia, representan el 82,5 del Producto Interno Bruto del país y concentran más del 65% de la población. De ese tamaño, en importancia económica y demográfica, es lo que tienen estas 92 metrópolis. Y efectivamente habrá que seguir trabajando para fortalecer pues un marco normativo que ayude a la coordinación de estas ciudades, sobre todo de las 48 zonas metropolitanas y de las 22 conurbadas. Decirles que en el caso de Coahuila existen 5 metrópolis: La Laguna, que ya nos hemos referido, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Sabinas. El conjunto de estas 5 metrópolis nos da 15 municipios y más de 3 millones de habitantes en estas 5 metrópolis, con una superficie superior de 3 millones de hectáreas y una superficie ocupada de 93,000 hectáreas. Tasas de crecimiento, digamos, en la gran mayoría abajo de la media nacional, y densidades medias urbanas igualmente, algunas más bajas que el promedio nacional. Eh, Refiriéndonos específicamente a la zona metropolitana de La Laguna, tuve la oportunidad de estar la semana pasada por ahí en el lanzamiento de un laboratorio en la Ibero, y donde hacía llamar la atención que los indicadores en el caso de La Laguna en materia económica han ido en decremento, ha ido disminuyendo la competitividad, la productividad, porque al ser la novena ciudad más poblada del país, en términos de aportación al Producto Interno Bruto, ha ido disminuyendo, de estar en un lugar entre el 9 y 10, ahí, actualmente se encuentra en el lugar número 20 en Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, se puede deber a múltiples factores que ahorita nos pudiéramos referir a algunos de ellos. En materia también que valdría la pena llamar la atención es cómo ha venido creciendo la laguna en los últimos 20 años. La ocupación del territorio, la ocupación de las zonas urbanas, qué tan eficiente, qué tan bien se ha desarrollado estas políticas de desarrollo urbano, pues es también importante señalar. Como vemos, en los últimos años, del 2000 al 2020, se pasó de tener 23,000 hectáreas ocupadas a 30,000, más de 30,000 hectáreas ocupadas, y en ese sentido, el crecimiento y la densidad pues nos dice si se están haciendo eh, adecuadamente o suficientemente la planeación y el ordenamiento del territorio. La ciudad en su conjunto, hablando de estos 5 municipios conurbados que tiene la laguna, no habían tenido un programa de ordenamiento territorial. Había habido un intento en 2012 de un plan rector de la zona metropolitana, donde el esfuerzo se había quedado ahí. En ese sentido, la importancia y necesidad de que la ciudad contara con un instrumento normativo, pues fue, digámoslo así, una prioridad para la autoridad local de ambos entidades, de tanto de Coahuila como de Durango, así como de la Federación. Y en ese sentido nos pusimos a trabajar en elaborar, pues de manera conjunta, eh, los 3 órdenes de gobierno, las 2 entidades junto con la Secretaría, en este programa de ordenamiento, donde pues se identificaron eh, b- algunos retos y oportunidades.
Como saben, la laguna, por la pendiente, las pendientes que se tienen, pues recurrentemente se tienen pues riesgos de inundación, de deslaves y demás. Y en ese sentido, pues fueron identificadas algunas zonas susceptibles que necesariamente se requerirá en los próximos años crear infraestructura que ayude a mitigar estos riesgos o la necesidad incluso de la reubicación de algunas actividades humanas y de vivienda en estas zonas con alto riesgo. En materia hídrica también es un tema muy recurrente para la laguna. También hay una fuerte necesidad, como en muchas otras zonas metropolitanas. El tema hídrico está siendo un tema que está generando crisis y que se tendrá que elaborar políticas específicas para poder abatir estas problemáticas. El tema de los riesgos en materia de inundación también es algo que, pues, digamos así, resaltó sobre el diagnóstico. En materia económica, ya veíamos ahora el indicador de productividad, cómo ha ido disminuyendo, pero también la población económicamente activa se ha ido incrementando en la informalidad. En materia de degradación ambiental, identificamos temas con la falta de recarga y agua contaminada a los mantos freáticos, el tema también de la generación de gases de efecto invernadero y su incremento en los últimos años, la sobreexplotación de los mantos también fue uno de los indicadores que se llamó la atención. La falta de cobertura en equipamientos tanto de salud, educativos, de seguridad, abastecimiento y demás fueron también identificados en el territorio lagunense, lagunero, y el tema de la vivienda, 30% de ella, es decir, 14,000 a 17,000 viviendas se agregarán en los próximos 20 años. ¿Cómo ha ido creciendo y cómo va a crecer la laguna en estos 5 municipios? El programa se hizo al 2040, se identificaron pues cerca de 8,000 hectáreas, digamos, con mayor aptitud territorial para ser urbanizados en los próximos años y de los 30,000 ya ocupados, poder estos 8,000 hectáreas necesarias para el crecimiento que tendrá la laguna, poderlas ocupar principalmente en vacíos urbanos que tiene la ciudad, principalmente en zonas con densidades bajas, con baldíos urbanos que pudieran ser una oportunidad de ir consolidando aún más pues la conurbación y la zona central ya servida de equipamiento y de infraestructura. No me detengo mucho aquí, pero también se identificaron principales proyectos de índole metropolitano y de impacto metropolitano, la necesidad de inversión en materia de infraestructura pluvial. Es una de las constantes y que entendemos ya hay avances en materia de proyectos e incluso de gestión de recursos. El tema de crear un sistema integral de transporte público que verdaderamente pueda ser una opción para los ciudadanos, también es uno de los proyectos estratégicos identificados, el ir generando también algunos otros instrumentos como un atlas de riesgo o la necesidad, por ejemplo, de ir ubicando también un nuevo relleno sanitario ante la eventualidad de que el relleno de Torreón y el de Gómez Palacios cada vez pues el tiempo y la vida útil se les está terminando. Entonces, en ese sentido, en este instrumento se identificaron varios proyectos estratégicos que en los próximos años será el reto importante, la gestión para la construcción, implementación de estos proyectos prioritarios. Pero ¿cómo vamos a hacer para seguir dando continuidad al ordenamiento del territorio en escala metropolitana? ¿Cómo vamos a gestionar los importantes proyectos de impacto metropolitano
sí tenemos un marco normativo, digamos, un tanto endeble. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es, digamos, muy laxa y ambigua en la escala metropolitana. Nuestra Constitución no reconoce la escala metropolitana y el único marco normativo es un escueto capítulo en la Ley General que habla de las instancias de gobernanza, que son los únicos mecanismos o instrumentos para poder coordinar los esfuerzos institucionales de los tres órdenes de gobierno. Son las comisiones de ordenamiento metropolitano, donde están los tres órdenes de gobierno y constituido eh, únicamente por funcionarios públicos. Después tenemos como segunda instancia de gobernanza los consejos consultivos de desarrollo metropolitano. Aquí, igual que en el anterior, está el sector público, los tres órdenes de gobierno, pero aquí sí se suma el sector social, gremios organizados, universidades, asociaciones civiles tienen cabida en estos consejos consultivos de desarrollo metropolitano que pueden incidir de cierta manera en el ordenamiento territorial de la zona metropolitana. La otra figura que abre la ley es la conformación de institutos metropolitanos de planeación, que en el caso de La Laguna no se cuenta, o en el caso también de observatorios metropolitanos, que es otra figura donde el sector social o la academia y algunos otros grupos de la sociedad civil se pueden, digamos, incorporar. Estas cuatro figuras son las únicas que la ley permite. Desgraciadamente, no son obligatorias, no son vinculantes. También muchas de ellas en algún momento eran principalmente motivadas para poder acceder al Fondo Metropolitano. Al extinguirse el Fondo Metropolitano, prácticamente el interés se perdió y sesionan, digamos, de manera eh, casi nula. La ley obliga a que cada una de estas instancias pueda sesionar por lo menos 3 veces al año y lo que encontramos en la realidad es que a veces solo sesionan una vez y tenemos casos en los cuales no han sesionado en más de 3 años. En el caso de La Laguna, sí se tienen ambas instancias de gobernanza, tanto la Comisión de Ordenamiento Metropolitano como del Consejo Consultivo, instalado en 2020, uno y el otro en el 22. En el caso de Monclova Frontera, tenemos igualmente instaladas las dos instancias, las dos comisiones, en Piedras Negras lo mismo, en Saltillo lo mismo, y en Sabina aún no se han instalado ni en la Comisión de Ordenamiento ni el Consejo Consultivo. Pero, ¿qué hacer para verdaderamente promover que la gobernanza, la coordinación y el desarrollo metropolitano sea una realidad? Este, ¿Qué debemos hacer en términos normativos para poder promover, empujar la agenda metropolitana? Decirles que ya existen algunas experiencias de buenas prácticas en esta materia en México y si debemos empujar desde la federación, promover con los legisladores, con nuestros diputados y senadores, la conformación de un marco más sólido en materia de desarrollo y coordinación metropolitana como una posibilidad. Decir que desde lo local también puede haber un empuje a este marco jurídico institucional que promueve, obligue a una mejor y una eficiente coordinación y desarrollo metropolitano. ¿Cómo resolvemos el tema del financiamiento para todos estos planes, programas, proyectos, obras de impacto metropolitano? Pues empezar con algo básico. Y nosotros creemos que una vía, si la federación, si nuestros legisladores no eh, hacen cambios importantes, poder empezar con una ley estatal. Aquí, en este cuadro, lo que muestro son 9 entidades que ya avanzaron hacia ello.
eh, desde, como ven, algunas ya con más de 13 años, más de 16 años que se crearon estas leyes específicas en la escala metropolitana. Varias, sí vale la pena aquí mencionar, motivadas principalmente por el Fondo Metropolitano. Algunas de ellas, con un espíritu más de desarrollo y más de coordinación en sus zonas metropolitanas que cada una de estas entidades tiene. Y como ven en el número de reformas, pues ahí se ve cuál entidad ha tenido, digamos, más interés en poder seguir promoviendo esta materia. Eh, la ley del Estado, la ley de coordinación metropolitana del Estado de Jalisco, como ven, ha sufrido ya 16 reformas a esta ley y que desde 2011 a la fecha, decirles que es de las entidades que en términos metropolitanos tiene un andamiaje más sólido. Ha logrado que sus tres zonas metropolitanas, una de ellas interestatal, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, las tres tengan institutos metropolitanos de planeación, que las tres tengan juntas de gobierno y que las tres sesionen por lo menos 5 veces al año y presupuestos de fondos metropolitanos locales que ha permitido promover una verdadera coordinación y desarrollo en sus tres zonas metropolitanas. La más reciente, este año en julio del 24, una ley, digamos, un tanto innovadora, que es de coordinación metropolitano, desarrollo regional y asociatividad intermunicipal en el estado de Yucatán. En estas leyes lo que destaco es que son esfuerzos desde lo local por intentar hacer algo al ver pues, la problemática que se tiene para la coordinación metropolitana. Como sabemos, y yo creo que no escapa en el estado de Coahuila, muchas veces no hay una voluntad política para coordinarse. Y en el caso particular, de la laguna, la problemática al estar en dos entidades, digamos, con calendarios electorales distintos, donde prácticamente todos los años existe un proceso electoral, ya sea eh, local, estatal o federal, implica una complejidad para poderse poner de acuerdo, para poder empujar proyectos de largo plazo y para poder verdaderamente tener una agenda conjunta y común. Y esto muchas veces sumado a que existe insuficiente voluntad política para poderse coordinar, pues lo convierte en una complejidad aún mayor. Lo otro es que desde la Constitución existe insuficiente o nula especificidad en la materia metropolitana. Esta escala no se reconoce. Lo único desde la Constitución fue en la reforma del 16, en uno de los artículos, el 122, apartado C, cuando se crea la Ciudad de México, cuando la palabra metropolitano empieza a surgir. Entonces, hace falta eh, ahí creemos nosotros hacer una reforma que permita la obligatoriedad en la coordinación metropolitana y con esta reforma constitucional, pues poder ampliar esta estructura de coordinación y también promover de manera eficaz políticas más diferenciadas en diferentes ámbitos. Ya para concluir, nosotros hemos promovido en la legislatura pasada y fue aprobada en la comisión y posteriormente fue aprobada en puntos constitucionales. Esta reforma, digamos, sencilla pero muy poderosa. La Constitución señala que los municipios podrán coordinarse y el poder cambiar el verbo de podrán por deberán, creemos que es poderoso. Y lo otro es que en el artículo 73 constitucional se pueda incluir el desarrollo y la coordinación metropolitana
que abra la puerta a tener un marco normativo en materia metropolitana más sólido. El poder tener una ley general de desarrollo o coordinación metropolitana pudiera ser una vía para poder tapar varias lagunas normativas que se tienen. Ahí, primero, reconocer la escala metropolitana. Lo segundo, la obligatoriedad a las autoridades para que se coordinen, el poder crear instancias colegiadas como parlamentos metropolitanos como una de las posibilidades, habilitar a los congresos, bueno, primero al Congreso nacional y luego los congresos locales a tener leyes específicas, el poder enfocar algunos criterios sobre planeación del desarrollo metropolitano, específicamente también en materia de planeación y desarrollo metropolitano, la ambigüedad para poder delimitar las zonas metropolitanas, que no sea este grupo interinstitucional que cada 5 años esté cambiando, digamos, las reglas y tener claridad para las zonas metropolitanas interestatales, intraestatales, las binacionales, poder reconocer otras escalas como la megalópolis del Valle de México, las regiones metropolitanas, zonas y áreas metropolitanas, poderlas definir y clarificar desde ahí. eh, ¿Cuáles serían los mecanismos para poder hacer las declaratorias correspondientes en estas zonas metropolitanas? Porque cada una de las entidades, digamos, lo hace de manera individual, y tener un criterio nacional desde esta ley pudiera ser una forma. Las alternativas para el financiamiento de los proyectos, poderlas también ahí aclarar, y las diferencias de gobernanza, de gestión de los servicios públicos, de los equipamientos y de las infraestructuras. En fin, como ven, hay un abanico de posibilidades que esta ley general pudiera señalar. Aquí nosotros creemos que esta reforma metropolitana vendría a ayudarle a estas 48 zonas metropolitanas y las 22 conurbadas, las que se sumen en los próximos años, pudiera ser un marco normativo que ayude verdaderamente a promover una coordinación metropolitana eficiente. De no ser así, también decirle, y sabiendo que en este foro nos acompañan algunos legisladores, desde lo local se pueden hacer estos esfuerzos. Creemos que con buena voluntad se pudiera empujar esta agenda legislativa. Ya hay ejemplos nacionales, como veíamos, ya más de, bueno, 10 estados lo han conseguido, algunos con mejores resultados que otros, pero creemos que ahí hay una veta de oportunidad para que los legisladores locales puedan hacer algunas de estas iniciativas. Finalmente, cerrar diciendo que el fenómeno metropolitano pues es muy diverso en su conjunto, y que las oportunidades para la coordinación pues son diversas. Si no creamos un marco normativo que ayude a, primero, a poner las reglas claras de la coordinación, si no tenemos instituciones que se encarguen de vigilar la agenda metropolitana, entendiéndose como el ordenamiento del territorio, la prestación de los servicios públicos, y también con algunas otras oportunidades de financiamiento a proyectos prioritarios, pues será pues insuficiente. Como ven, y como veíamos los indicadores, en estas ciudades hay una concentración importante de población, pero también una concentración importante de los principales problemas. Ahí se concentra la informalidad, la pobreza, las desigualdades. De no hacer cambios en esta normatividad, pues la población que se asienta en estas principales ciudades, pues seguirá viviendo en condiciones no adecuadas. Sin más, de nuestra parte, pues agradecerles la atención. Espero haya sido de interés algunas de estas reflexiones, algunas de estas propuestas que se han hecho y que se pudieran hacer en la materia, y espero que haya sido de todo el interés. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Álvaro.
genial, nos encanta que SEDATU tenga todos estos datos y que esté en realidad muy atento a que sí hace falta una gestión y una gobernanza metropolitana. El que acaba de hablar es el maestro en urbanismo con especialidad en gestión urbana y políticas públicas, el maestro Álvaro Lomelí. Él hizo su maestría en la UNAM y es licenciado en Urbanística y Medio Ambiente por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 13 años de experiencia en el sector privado, ha participado en diversas consultorías de proyectos y acciones de gestión urbanística en varias ciudades del país. Desde el 2018 colabora en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, donde ha coadyuvado en el proceso de adquisición de suelo necesario para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, ha coordinado la elaboración de programas de ordenamiento territorial y planeación urbana en el entorno del AIFA. Funge como enlace en la Secretaría para el apoyo a los proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En los últimos 4 años se ha desempeñado como coordinador general de desarrollo metropolitano y movilidad en SEDATU, donde ha coordinado los procesos de gestión de suelo y ordenamiento territorial en proyectos del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Parque Jaguar del Sureste Mexicano. Desde el gobierno federal dirige actividades relacionadas con la promoción de la planeación y el desarrollo integral sostenible en las 92 metrópolis del país. Pues muy agradecida, maestro Álvaro, por haber ahora sí que aceptado la participación. Se lo agradecemos y lo vamos a seguir invitando porque estos datos los necesitamos en todas las zonas metropolitanas. Te lo agradezco mucho, un Al abrazo contrario. fuerte y vamos a continuar con nuestro programa.